La posibilidad que cada ser humano tiene para reconocerse a sí mismo es a lo que se le ha denominado identidad. Sin embargo, para llegar a construirla nos basamos en el ámbito sociocultural en el que nos desenvolvemos en nuestro día a día. Para comprender mejor cómo se relacionan ambos conceptos, violencia e identidad, hay que saber con certeza qué significan e implican cada uno. Normalmente, la violencia es un fenómeno que se ve reflejado en la vida cotidiana de las personas y es ejercido por actores sociales. La violencia tiene como objetivo el hecho de ejercer poder sobre las masas a través de actos violentos. Este tipo de acontecimientos, donde una de las partes de la sociedad se ve obligada o sometida a hacer algo en contra de su voluntad, trae como consecuencia que la persona sea afectada de forma física y psicológicamente por el mismo abuso de poder ejercido en su contra. Con respecto a la identidad, debemos tomar en cuenta que no nacemos con una, sino que se va construyendo conforme vamos creciendo, es decir, que se produce y reproduce socialmente, ya que es parte del proceso cultural como sociedad. Para la creación de este concepto se utiliza un marco de referencia como puede ser la edad, el sexo, el lenguaje, territorio, rasgos físicos, forma de vestir o de pensar, etc. Sin embargo, la identidad a su vez es tanto individual como colectiva, la cual se basa en parámetros plenamente sociales, pero sobre todo no se crea una vez y tampoco es para siempre, debido a que las identidades van cambiando conforme se transforma nuestra sociedad actual, política, económica, tecnológica, cultural y socialmente. La violencia y la identidad tienen como común denominador el concepto de cultura, debido a que los factores culturales que se fomentan en una sociedad la de como pasiva o agresiva. Tomar en cuenta que no todo es culpa de la sociedad, nos quejamos de la existencia de la violencia y no vemos que somos nosotros quien la creamos. Amamos la comodidad de ser nosotros las víctimas y mejor culpar al gobierno. Sí, es verdad que hay muchos factores de parte de la sociedad y el gobierno en general que afectan en nuestra identidad como individuo y nos orillan a darle paso a la agresión, pero eso no implica que nosotros también corroboremos a dicha violencia. Algunos de los tantos factores de la sociedad son como cuando en el 2010 se nombró que 5 de las ciudades más violentas del mundo eran mexicanas, o que México tiene 53 millones de pobres, siendo el 44% de la población, y que se especula que la cifra real es aún mayor, o que el 30% de las personas viven de trabajos informales y que el 57% no se encuentra formalmente vinculada a ninguna protección laboral por parte del Estado. 99% es el índice de impunidad. No es una cifra inventada. Solo el 1.4 de cada 100 delitos se procesa penalmente. Hay un 12% de explotación infantil, 6% de analfabetismo. El acceso a la alimentación está lejos de ser algo universal. Se privatizan ganancias, se socializa la deuda. Es verdad que todos estos factores no solo dan paso a la violencia, sino también corrompen nuestra identidad en el momento en el que empezamos a modificar nuestros valores por el nuevo estilo de vida que estamos presenciando. Sin embargo, dejando a un lado los efectos de la sociedad, nosotros no lo queremos reconocer, pero también somos parte del problema y aún así nos damos el lujo de sentirnos como víctimas, sabiendo que nos saltamos filas y los semáforos en rojo, nos estacionamos donde no debemos, llegamos tarde a todos lados, damos mordidas al tránsito porque pensamos que el que tranza no avanza, tiramos basura, nos robamos entre todos la luz, el cable, el agua, regateamos artesanías, compramos cosas robadas porque son más baratas y por esa simple razón vemos correcto o dejamos pasar que le roben a los camiones de empresas transnacionales. Le damos el trabajo a nuestro compadre porque participamos en la cultura de la palanca, pecamos de clasismo, racismo, machismo, homofobia, xenofobia, malinchismo y aún así seguimos pensando que nosotros somos plenamente las víctimas. Que no alteremos el orden al no tirar basura o seguir cualquier acción anteriormente mencionada no sirve para cambiar el país, pero sí para tener uno. Argumentar que para cambiar a un país violento solo debemos de ser buenos ciudadanos es como decir que para que la situación de una mujer que sufre violencia física por parte de su marido cambie, basta con que sea buena esposa. Debemos de aprender a educar a nuestros hijos de una mejor manera. No se nace con un manual para saber cómo ser padre, pero es necesario anular el golpe como un método para mantener el orden. Nuestros padres nos daban un golpe de niños cuando éramos desobedientes, fomentando y normalizando dicha acción. Nuestros padres no tienen la culpa de aplicar este método de enseñanza porque sus padres hicieron lo mismo con ellos, y los padres de nuestros padres también. Pero eso sigue abriendo muchas dudas. Entonces, si golpe significa orden, ¿por qué juzgamos a los golpeadores?
Las mujeres que sufren agresiones por parte de sus maridos es también por haber sido desobedientes como nosotros lo fuimos con nuestros padres. Entonces, ¿lo correcto sería dejar que el marido la golpee para restaurar el orden? Thomas Hobbes asegura que somos salvajes por naturaleza, planteando que las personas vivimos en perpetuo estado de guerra, mientras Rousseau defiende ampliamente que los seres humanos somos puros y felices, pero es la sociedad que nos corrompe, dejando al aire la pregunta si los humanos somos agresivos o pasivos por naturaleza. Una de las formas para contrarrestar la violencia es que tiene que ser tratada y valorada con el mismo peso con el que carga. Muchas de las veces ya no son solo los golpes los que duelen, sino el dolor que causa psicológicamente. Tan es así que los individuos se inclinan por el suicidio. Entonces, nos planteamos una vez más, ¿los factores que trae consigo la violencia sí repercuten en la identidad del individuo? ¿Qué tan cierto es cuando Hobbes nos describe al ser humano como salvaje por naturaleza? ¿Podemos hacer que nuestras acciones positivas definan realmente lo que es nuestra identidad, como Rousseau tanto argumentó? Y finalmente, ¿qué tan cierto es que nunca podremos deshacernos de la violencia? Al final del día, podemos apreciar que los factores para crear violencia son más de uno, ya sea ocasionado por la sociedad o por el mismo entorno familiar. Asimismo, podemos observar cómo cualquier tipo de violencia puede afectar una cultura y ser transmitido a los individuos que la conforman, dañando el sistema estructural anteriormente construido en tales sociedades contemporáneas. Con esto, podemos afirmar que dichos cambios y factores en la sociedad sí impactan, ya sea positiva o negativamente. Con respecto a ser o no ser agresivos, por naturaleza, nuevamente enfatizamos cómo todo este trabajo va dirigido a los argumentos que sustentan y respaldan una y otra vez la teoría de Rousseau. Somos seres puros y felices, pero la sociedad nos corrompe, siendo evidente la respuesta y postura que concierne a la segunda pregunta. Por último, la violencia nunca desaparecerá. Lamentablemente ha logrado penetrar de manera eficaz en cada una de las sociedades contemporáneas. Claro, en unas más que otras, pero eso no implica en que no exista su posible y altamente reducción. Es evidente que la violencia es un concepto que está para quedarse. Sin embargo, aún así tenemos muchas oportunidades para luchar contra ella, a menos de que prefiramos quedarnos en la comodidad de nuestro conformismo y seguir enamorados de nuestro papel de víctima como individuo, en vez de combatir como colectividad contra este problema social.